a todos, esperamos que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a un nuevo video de nuestra serie de estudios bíblicos de la carta de Pablo a los Romanos. Hoy día nos corresponde ver el capítulo 14. Y continuando entonces con nuestro estudio de Romanos, hoy día nos corresponde ver el tema número 12 que lleva por título Los fuertes y los débiles en la fe. Como dice el título, Pablo hoy día nos va a hablar sobre los fuertes y los débiles en la fe. Pero ¿quiénes son ellos? Para comenzar con el tema entonces y responder esta pregunta de quién es el débil y el fuerte en la fe, en primer lugar, la persona débil en la fe es quien tiene problemas de conciencia con algunas prácticas que no están prohibidas ni tampoco son pecado, pero le producen un problema, le producen un conflicto, le provocan duda, a pesar, insistimos, que no están prohibidas ni son pecado. Por su parte, el fuerte en la fe es quien, por la gracia de Dios, ha logrado comprender el significado y la esencia de la vida cristiana. Por lo tanto, no tiene estos problemas de conciencia con estas prácticas que sí son un tema, sí son un problema para el hermano débil. Y vamos a recordar a Agustín de Hipona, quien dijo: en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, en todo amor. Esta frase de Agustín nos va a servir para el tema que vamos a ver hoy día. Por ahora solamente la vamos a dejar ahí y al final vamos a volver a profundizar en esta frase. Y en la sección 1 de Romanos que vamos a ver hoy día vamos a estar en el capítulo 14 del versículo 1 al 23. Y en esta sección Pablo nos explica quiénes son los fuertes y los débiles en la fe y también nos recuerda que condenar o despreciar al hermano es pecado. Antes de comenzar a leer, hay que señalar que Pablo se va a referir en este capítulo a comidas, bebidas y días de celebración. Pero él mayormente se enfoca en la comida porque ese era el tema que causaba diferencias en ese tiempo. Él no se refiere mucho a la bebida, porque no había mayores problemas con eso en aquel tiempo. Pero para tenerlo claro, Pablo se refiere en todo este pasaje a modo general, principalmente en bebidas y comidas. Esto lo confirmaremos más adelante cuando él hable explícitamente sobre el consumo de vino y por lo tanto de bebidas alcohólicas en general. Así que cuando hablemos de comida también nosotros vamos a incluir la bebida, porque sí se aplica en nuestro contexto, ya que nosotros no tenemos problemas con la comida ni la carne, pero sí con la bebida, refiriéndonos a bebidas que contienen alcohol, como el vino, por ejemplo. Una vez dicho esto, entonces pasamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 1, que lleva por título Débiles y los fuertes. Y dice el versículo 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. En primer lugar, había personas débiles en la fe, en aquel contexto, en aquel tiempo, porque pensaban que no podían comer de todo. Entonces no comían ciertas cosas porque pensaban que les hacía mal espiritualmente, o de frentón algunas pensaban que era pecado. También había cristianos convertidos del judaísmo y que seguían guardando tradiciones judías, y por eso no comían ciertos alimentos como por ejemplo el cerdo o la sangre del animal, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces ellos preferían mantenerse de esa forma porque habían sido criados así, mientras que había otros que habían llegado al Señor, se habían convertido a Cristo y que eran romanos o gentiles, y por lo tanto ellos comían de todo. En segundo lugar, en esa época había también mucha idolatría y cultos paganos a falsos dioses, y en estas ciudades, sobre todo ciudades grandes como Roma, había muchos sacrificios de animales para esos dioses que eran adorados. Por lo tanto, estas ciudades estaban llenas de templos paganos. Entonces la gente hacía sus cultos, sus sacrificios, sacrificaban animales, se bañaban en la sangre, etc. Pero después entonces, ¿qué hacían con la carne que les quedaba? Y ahí es donde muchos, cierto, al lado del templo se instalaban a vender esta carne que ya había sido usada para el sacrificio o para adorar al dios que estaban adorando. Entonces esta carne que quedaba se instalaban al lado del templo y se ponían a venderla, como si fuera una carnicería. La cosa es que vendían estas carnes a precios más baratos que en el comercio, pero el tema era que esta carne había sido sacrificada a los ídolos. Sin duda, como la vendían más barata que en el comercio, esta era una excelente forma de encontrar carne a un precio más conveniente y poder llevar carne a la casa. Pero insistimos, ya había sido sacrificada a los ídolos, entonces, ¿qué debían hacer los cristianos? ¿Podían o no podían comer de esta carne? Versículo 2. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado.
El cristiano fuerte en su fe está convencido de que no hay prohibiciones sobre las clases de bebidas o comidas que puede comer y disfrutar. El cristiano que es débil en su fe, en cambio, está convencido de que hay ciertas bebidas que no debe beber y ciertos alimentos que no debe comer. Por eso, habían algunos, cierto, como dice Pablo, que solo comían verduras, como dice él, o evitaban ciertos alimentos. Más allá de eso, el fuerte que bebe y come, de todo sin problemas, no debe despreciar al débil que se abstiene de ciertas bebidas o ciertas comidas. No lo debe despreciar, ni tratar de ignorante. De la misma forma, el débil no debe juzgar al fuerte tratándolo de menos cristiano o menos espiritual. Pablo condena ambas actitudes, la de desprecio y la de condena. Dios desea que el hermano débil sea respetado y que sea tratado de forma comprensiva. Del mismo modo, exige al débil que deje de condenar al hermano fuerte que come y bebe de todo. Y la razón de Pablo para exigir respeto a estos dos grupos es que Dios los ha aceptado a ambos y los ha amado, tanto a fuertes como a débiles. Por eso en el versículo 4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. En este sentido, tanto fuertes como débiles somos siervos del Señor. Con eso en mente, entonces, el que come o bebe de todo no está obligado a rendirle cuentas al que no lo hace. Y esta persona débil en la fe, por su parte, que no come ni bebe ciertas cosas, no tiene derecho para condenar al que sí lo hace. Finalmente, dice Pablo, es el Señor quien nos sostiene a todos los creyentes solo por la fe, porque hemos creído que Él es nuestro Señor y Salvador y que Él nos hará perseverar hasta el final. Versículo 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. La diferencia de opinión entre el fuerte y el débil no era solo con respecto a la bebida o la comida, sino que también había diferencia de opinión sobre días especiales. Los débiles consideraban que algunos días eran más especiales que otros, ya que ellos cargaban muchos de ellos con la tradición mosaica, que hacía diferencia de algunos días, también relacionado con algunas celebraciones, mientras que los fuertes consideraban todos los días iguales, pero siempre obviamente considerando el día domingo como el día del Señor, pero fuera de eso todos los días eran iguales para ellos. Versículo 6. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. La persona débil que hace esta diferencia entre bebidas, comidas o días, no debe ser despreciada por hacerla, ya que lo hace con el propósito de honrar al Señor. Esa es su intención. Del mismo modo, aquel que come o bebe de todo sin pensar que hay bebidas o comidas apropiadas e inapropiadas y que considere iguales todos los días, también honra al Señor de esa forma. Su intención también es honrar al Señor a través de su entendimiento. Por lo tanto, tanto el débil como el fuerte buscan honrar al Señor, cada uno a su modo, cada uno con su forma de entender estas cosas que son de carácter práctico y que no son esenciales, no son doctrinas centrales del Evangelio, sino que son cosas secundarias. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Ninguno vive para sí mismo, porque el cristiano deja de vivir una vida centrada en sí mismo para vivir una vida centrada en Dios. Del Señor somos porque Él es nuestro dueño, ya que nos compró con su sangre, por eso somos sus siervos. Vivió y murió, refiriéndose a su vida y obra, incluyendo su muerte en la cruz donde pagó por nuestros pecados, resucitando al tercer día y venciendo la muerte. Por eso Cristo es nuestro mediador y soberano, tanto de los que han muerto como de aquellos que todavía vivimos en la tierra. Versículo 10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios.
Pablo sigue advirtiendo a los fuertes en contra de despreciar a los débiles y a los débiles en contra de condenar a los fuertes, y los advierte duramente, mostrando que esta actitud de juzgarnos unos a otros y despreciarnos unos a otros es pecado. Tristemente ocurre esto mismo hoy en muchas congregaciones, juzgándose y criticándose unos a otros. Estos hermanos buenos para criticar deben recordar que esa persona a quien condenan o a quien desprecian es un hermano por quien Cristo murió y a quien Cristo ama. De la misma forma, los que juzgan y desprecian a un hermano también deben recordar que ellos no son amos ni señores, sino que Cristo es el Señor. Por lo tanto, ellos no son jueces, sino que Cristo es el juez. Así que estas personas que actúan como jueces de los demás, juzgándolos, criticándolos o despreciándolos, se están poniendo de forma arrogante y egocéntrica en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Por eso la seriedad de este pecado. Finalmente, Pablo dice que al final todos le reconoceremos como el soberano sobre todas las cosas, y también nos dice que habrá un juicio universal, y que tanto los creyentes como los incrédulos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, algo que la Escritura señala en muchos pasajes, y Dios a través de Jesucristo juzgará los secretos de toda persona, así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios, nadie quedará eximido. Y esta rendición de cuentas no será ante los hombres, sino ante el Dios omnisciente, santo y justo. Ahora, esta sola declaración de Pablo de que todos vamos a comparecer ante Dios, esta sola declaración debiera hacerte temblar de miedo, pero no tienes por qué temer si tú has creído en Cristo, porque si tú has creído, te presentarás ante el tribunal de Dios cubierto por la santidad y la perfección de Cristo. Los que sí debieran temblar son aquellos que no han creído en Jesús, ya que ellos se tendrán que presentar totalmente solos con sus obras y su justicia ante Dios. Así que ellos no tendrán ninguna posibilidad de salir bien parados de allí. Versículo 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Pablo exhorta a los débiles a dejar de criticar a los fuertes y a los fuertes a dejar de hallar defectos en los débiles. Ambos grupos no deben poner ningún obstáculo en el camino de sus hermanos. Todo lo contrario, cada grupo debe apoyar y ayudar al otro, más allá de las diferencias de opinión que puedan tener en temas que, insistimos, no son centrales. No son centrales, no son esenciales, son temas secundarios. Así que debemos parar de atacarnos y herirnos unos a otros, pensando que todos debemos pensar exactamente igual y estar de acuerdo en todo. Hermano, eso es imposible. Siempre existirán diferencias de opinión y práctica donde haya un grupo de personas. Siempre va a ser así. Versículo 14. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Pablo que es claro, él mismo se considera en el grupo de los fuertes en la fe y no tiene problemas con bebidas ni comidas, ya que no hay ninguna bebida ni comida impura o mala en sí, como él mismo señala, a no ser que la persona lo considere malo. Pero la bebida y comida en sí misma no tiene nada de malo. Ahora, con lo que Pablo está diciendo, él está haciendo dos cosas. Al expresarse de esta forma, él, primero, anima a los fuertes al demostrar claramente que él está de parte de ellos, pero en segundo lugar, ayuda a los débiles recordándole a los fuertes que estos hermanos débiles tienen sus razones para evitar ciertas comidas o beber ciertas cosas, ya que ellos la consideran inapropiadas. Aunque no lo sean, pero en su convicción ellos lo consideran inapropiado, y eso es lo que hay que respetar. Entonces, no los despreciemos ni los tratemos de ignorantes ni mucho menos. Ese es el llamado de Pablo. Versículo 15. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano porque en Cristo murió. Pablo insiste en no poner tropiezo ni obstáculo al hermano, porque si tu hermano se angustia por lo que tú comes o bebes, ya no te comportas con amor. Piensa en lo que estás haciendo porque ese hermano débil ha sido amado y aceptado por Cristo, al punto que murió por él. Y tú, aunque estés totalmente convencido de que no hay nada de pecado en lo que tú estás haciendo, igual de todas formas estás siendo tropiezo para ese hermano débil. Versículo 16. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Pablo comprende que si una persona fuerte bebe o come en presencia del débil, lo que éste considera malo, el fuerte está hiriendo a esa persona, aunque no tenga nada de malo lo que está haciendo, pero lo está hiriendo igual. No dejemos que por estas cosas secundarias, que están relacionadas con nuestra libertad cristiana, las demás personas hablen mal de lo que estamos haciendo. Insistimos, aunque sea algo totalmente permitido y por lo tanto bueno.
¿Y por qué debemos hacer todo esto? Versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Y acá Pablo ya lo dice explícitamente, comidas o bebidas. Y este versículo, hermanos, grábeselo. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Este versículo resume todo el capítulo 14 y la enseñanza sobre los fuertes y los débiles en la fe. Este versículo es clave. Y acá Pablo, abierta y directamente, habla de comidas y bebidas. Por eso que incluimos la bebida en los versículos anteriores cuando nos referíamos a la comida. El reino de Dios no se trata de lo que comes o lo que bebes. El reino de Dios se trata de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y esto se puede entender en dos sentidos. En un sentido personal, ¿por qué justicia? Por la justicia que Cristo ganó para los creyentes ante Dios. ¿Por qué paz? Porque gracias a Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios y ya no somos sus enemigos. Y todo esto nos lleva a experimentar este gozo, esta alegría del Espíritu Santo de la cual habla Pablo. Y en un segundo aspecto, en nuestra relación con los demás, justicia, procurando vivir de una forma recta y justa con mi prójimo, manteniendo al mismo tiempo paz con los demás y viviendo con alegría en el trato con todos los que me rodean. Los fuertes han tenido la bendición de comprender la esencia del Evangelio y del reino de Dios, que no tiene nada que ver con bebidas o comidas ni cosas externas. No tiene nada que ver con eso, sino con justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Versículo 18. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Quien tiene este entendimiento que mencionamos recién, con la total confianza de haber sido justificado por Dios, estando en paz con Él y experimentando el gozo del Espíritu Santo, la persona que tiene este entendimiento y que sirve a Cristo de esta forma es agradable a Dios, vive verdaderamente para Dios, para honra y gloria de Él. ¿Y por qué es aprobado por los semejantes? Porque al vivir de forma agradable a Dios y con un correcto entendimiento del Evangelio, inevitablemente vive dando un buen testimonio. Ojo, no un testimonio intachable, ¿ya? Porque nadie es perfecto, pero sí un buen testimonio, de modo que los demás lo ven y efectivamente testifican a favor de esa persona. Versículo 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Aquí se nos recuerda que nuestro deber es buscar las cosas que llevan a la paz. Pablo habla de edificación mutua. Es como si la iglesia fuera un edificio que se está construyendo, y el principal material con el que se está construyendo este edificio es el amor. Por eso que en 1 Corintios Pablo dice que el amor edifica. El amor ayuda, por lo tanto, a construir este edificio que es la iglesia del Señor. Versículo 20. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Pablo sigue dirigiéndose a los fuertes, ya que recién él nos dijo y nos habló sobre la obra de edificar o construir. Él ahora advierte sobre hacer justamente lo contrario de edificar, o sea, destruir. Este destruir del que habla Pablo es extremadamente grave porque tiene que ver con destruir la obra de Dios en el corazón y la vida del hermano débil en la fe. Ahora alguien podría decir, pero si la comida y la bebida no es mala en sí, y no tiene nada de malo comer de todo o beber de todo, ¿por qué la persona fuerte no puede comer y beber de todo lo que le guste con total libertad? Versículo 20b. Todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Efectivamente, Pablo ya ha admitido que no tiene nada de malo que el fuerte coma o beba lo que le guste, ya que no tiene nada de malo ni prohibido, así que no hay problema con eso. Pero lo malo es que una persona beba o coma algo que haga tropezar a otro y por lo tanto lo dañe. Ahí está el problema. Versículo 21. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Por si aún quedan dudas, y alguien, cierto, pueda estar pensando que en realidad Pablo no está diciendo que podamos beber o comer de todo, y sobre todo beber de todo en relación a bebidas con alcohol, ahora lo dice explícitamente, o sea, ya más claro no puede ser. Pablo insiste en su llamado a los fuertes a limitarse en su libertad por amor a su hermano débil, evitando comer o beber lo que a él le guste, pero por amor a su hermano, porque esa actitud o esa conducta puede dañar al hermano. Y acá Pablo no busca establecer leyes ni dar órdenes, sino que su intención es aconsejar de modo pastoral. Versículo 22. Así que la convicción que tú tengas al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. El fuerte podría decir, ¿pero por qué yo debo limitarme en mi libertad por la ignorancia de mi hermano débil? Y acá es como si Pablo le respondiera, excelente, me alegro por tu firme convicción, por tu entendimiento, excelente, pero por amor a tu hermano débil, esa convicción mejor manténla entre tú y Dios.
22b. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Dichosa aquella persona, refiriéndose al creyente fuerte, que su conciencia no la acusa cuando come o bebe lo que le gusta. Es dichoso porque ha comprendido la esencia del Evangelio y del reino de Dios. Dichoso también porque, a pesar de entender que no hay nada de malo en ello, evita hacerlo frente a su hermano débil por amor a él. Versículo 23. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es decir, el creyente débil que no está seguro de estar haciendo lo correcto y tiene dudas al respecto, pero de todos modos va y lo hace igual, ya sea comer, beber o cualquier otra cosa, está pecando, porque al no estar seguro si eso está bien o no, y sin embargo lo hace de todas formas, con esto le está silenciando la voz de su conciencia y por lo tanto está pecando. Siguiendo la misma idea, Pablo dice, todo lo que no se hace por convicción es pecado, o sea, cualquier pensamiento, acción, etcétera, que se haga sin la convicción de que está bien, y por ello me causa problemas de conciencia, pero igual lo hago, es pecado. En resumen, si dudas o no estás seguro si lo que estás haciendo es correcto, mejor abstenerse y no hacerlo. Para cerrar esta parte, Pablo se ha centrado mayormente en la comida, porque era la gran controversia de esa época, y se refiere en menor medida a las bebidas alcohólicas porque no era tema en ese tiempo. Y había un consenso más o menos general de que el consumo de bebidas alcohólicas no era pecado ni estaba mal. La Biblia es clara al respecto. El alcohol aparece en la Biblia, muchos bebían alcohol, Jesús tomaba vino, de hecho lo hizo con sus discípulos en la última cena. Por otro lado tenemos a Pablo, por ejemplo, diciéndole a Timoteo que no solamente tome agua, sino que también tome vino, a causa de sus problemas estomacales. Y todo eso que dicen algunos que en realidad no era vino, sino que era jugo de uva, eso no puede ser porque en ese tiempo no existía la tecnología para evitar la fermentación de la uva. Así que en ese tiempo cualquier jugo de uva con un día de reposo ya estaba fermentado. Así que el vino, y el alcohol en general, eran usados y bebidos sin problema en la Biblia. Por lo tanto, ¿dónde está el problema o dónde está la clave? Cuidado con el exceso, nada debe dominarme. Yo debo tener dominio propio porque es un fruto del espíritu. No debo dejar que las cosas me dominen. ¿El alcohol me domina? Bueno, si el alcohol me domina o tengo dependencia del alcohol o no puedo imaginarme una comida o un asado sin alcohol, entonces claramente hay un problema porque el alcohol me está dominando. Cuidado con los excesos y que nada nos domine. Y eso lo podemos aplicar en todo orden de cosas que tengan que ver con nuestra libertad cristiana. También y siguiendo la misma lógica de cuidar a mi hermano y de tener amor y respeto por él, si por ejemplo yo entiendo que yo puedo al almuerzo servirme una copa de vino y yo invito a un hermano a comer a mi casa y yo sé que este hermano, por ejemplo, fue alcohólico o tiene problemas con el alcohol o debilidad por el alcohol, yo obviamente por respeto y para cuidarlo no le voy a poner una botella de vino en la mesa o le voy a invitar una copa de vino, porque claramente lo voy a estar tentando o lo voy a estar llevando a caer o recaer en este vicio. Y pasamos a la segunda sección en donde vamos a estar en Romanos capítulo 15 del versículo 1 al 7. Y acá Pablo nos va a llamar a amarnos y aceptarnos de la misma forma que Cristo nos amó y aceptó a nosotros. Y acá veremos que el progreso espiritual no tiene nada que ver con la conducta, sino que nuestro progreso espiritual es en el amor, hasta llegar a amar como Cristo ama. Esta es la clave para nosotros. Hacia allá tenemos que apuntar. Hasta allá tenemos que llegar. Versículo 1. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Pablo dice a nosotros que somos fuertes, él se vuelve a ubicar a sí mismo en el grupo de los fuertes. Y sigue diciendo, debemos apoyar a los débiles. Esto quiere decir que hay como una especie de obligación sobre los fuertes, quienes no deben pensar solamente en ellos y lo que les gusta a ellos, sino también en la necesidad de su prójimo, de su hermano, en este caso el débil. Versículo 2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. El punto de Pablo acá es que él nos quiere enseñar que si Cristo estuvo dispuesto a soportar tanto sufrimiento y humillación por parte de sus enemigos, por amor a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a por lo menos sacrificar un poco de placer que nos da una comida o una bebida por mucho que nos guste, pero cómo no lo vamos a hacer por amor a nuestro hermano? Versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo que fue escrito en las Escrituras
que para Pablo era lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, fue escrito para nuestra instrucción, para nuestra edificación. A medida que profundizamos en esta escritura y comprendemos el Evangelio de la gracia, estas nos alientan y perseveran, ¿cierto?, en nuestra convicción, que es nuestra esperanza de la salvación futura. Versículo 5. El Dios que infunda aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oración y el deseo de Pablo para que los creyentes, ya sean fuertes o débiles, se esfuercen por alcanzar la meta de vivir en armonía los unos con los otros, vivir de acuerdo con el ejemplo y la voluntad de Jesucristo. No es necesario que los cristianos piensen exactamente lo mismo sobre cada asunto, pero sí es necesario que en las vidas de todos los hijos de Dios el amor de Cristo sea reflejado en el amor y el respeto por los demás. Por lo tanto, ser un solo cuerpo no se consigue pensando todo igual y de la misma forma en todos los temas, que son secundarios, insistimos, sino que esto se consigue viviendo todos en amor y en armonía. Versículo 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Pablo cierra diciendo, así como Cristo nos aceptó a nosotros, glorificando a Dios por medio de su amor hacia nosotros, a pesar de todos nuestros defectos e imperfecciones, de la misma forma, nosotros debemos aceptarnos mutuamente a pesar de nuestros defectos y diferencias, ya que de este modo también estaremos glorificando a Dios. Y si tú crees que tu hermano no se merece tu aceptación y tu amor, recuerda que tú tampoco te merecías la aceptación y el amor que Dios ha tenido por ti. Por eso debemos dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Si Dios te amó a ti, que no lo merecías, tú también debes mostrar amor a tu hermano que según tú no lo merece. Solo así estarás viviendo en la voluntad de Dios y lo estarás glorificando con tu vida. Y ahora sí volvemos a Agustín de Hipona, quien dijo, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, en todo amor. Agustín nos da 3 principios que podemos poner en práctica en temas como los que vimos hoy día. En lo esencial unidad, en primer lugar, los cristianos debemos mantenernos firmes en lo esencial de la fe cristiana. Por ejemplo, la salvación por la gracia, por medio de la fe, la justificación por la fe, que Cristo es nuestro Salvador y Señor, y todo lo que la Biblia, por ejemplo, establece como pecado es pecado y punto. Sobre esas cosas debemos estar claros y debemos estar todos unánimes, de acuerdo. En lo dudoso, libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que luego, en segundo lugar, vienen estas cosas que no son esenciales, no son centrales, como por ejemplo los temas que vimos hoy día relacionados con bebida, con comida o con días, que están relacionados con nuestra libertad cristiana. Aquí, tal como dice Pablo, si tú crees que no lo debes hacer, no lo hagas. Si tú crees que no hay problema, hazlo con libertad. Y en todo amor, finalmente dice Agustín, en todo amor. No nos condenemos unos a otros, a pesar de nuestras diferencias, aceptémonos y amémonos. Tengamos cuidado cuando nosotros empezamos a condenarnos y a juzgarnos unos a otros, a apuntarnos con el dedo unos con otros, cuando empezamos a hablar mal de nuestro prójimo, nuestro hermano, junto con otros. Cuidado con eso, ahí está el problema. Aprendamos a amarnos y a aceptarnos, respetemos al hermano y respetemos la forma en la que Dios está actuando y trabajando en la vida y en la conciencia de ese hermano, aunque piense diferente a mí, aunque yo esté claro en mis convicciones y mi hermano no importa, respetémoslo y amémoslo, cuidemos la conciencia del otro, cuidemos a nuestro hermano y querámoslo, aceptémoslo y amémoslo como Dios nos aceptó y nos amó a nosotros en Cristo Jesús. Y ese ha sido nuestro estudio del día de hoy, en donde Pablo ha tocado un tema importante para nosotros, para nuestro entendimiento del Evangelio y cómo debemos vivir nuestra vida práctica en el día a día. Pablo nos ha estado hablando de los fuertes y los débiles en la fe, haciéndonos ver y entender que más allá de las diferencias que tengamos en entendimiento y en práctica, más allá de las diferencias de opinión sobre algunos temas específicos que no son esenciales, sino que son secundarios, Pablo nos ha hecho ver que más allá de esas diferencias, lo más importante es el amor, y aceptarnos y amarnos mutuamente, como Cristo nos ha aceptado y amado a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este video, muchas gracias por su apoyo y por estar constantemente apoyando y difundiendo estos estudios bíblicos. Eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en nuestro próximo video y esperamos que se encuentren muy bien. Bendiciones